Gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muchas gracias al coordinador parlamentario de nuestro partido aquí en la Cámara. Gracias, Nacho. Gracias a todas y a todos ustedes. La verdad es que yo creo que todos nos sentimos orgullosos, orgullosas de este momento histórico que estamos viviendo. Y la verdad quiero decir que yo en particular me siento muy orgullosa de todos y todas de esta fracción parlamentaria, de ustedes, de nuestros partidos aliados. Han sacado la casta, han entrado al debate y han mostrado el patriotismo en cada una de las leyes que se han aprobado, de las reformas que se han aprobado, y han puesto al centro lo que representa el proyecto de la transformación, la defensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y todo lo que representa nuestro proyecto. Y eso es lo que finalmente nos define. Yo quiero presentarles algunas acciones que hemos desarrollado al frente del gobierno de la ciudad. Pero antes de hablar de esas acciones, 2 o 3, que ustedes conozcan, que sepan, como cada uno de los gobernadores, gobernadoras, jefa de gobierno de nuestro movimiento, somos fieles a los principios que nos unen y que representan la historia de lo que hemos sido y de lo que queremos seguir siendo. Y en este proyecto que hemos encabezado en el gobierno de la ciudad, creo que antes de hablar de ello, es fundamental reconocer los principios que hacen que seamos parte de este movimiento. Yo menciono en muchas ocasiones que Morena tiene apenas 7 años de ser partido político. En el 2015, previo al 2015, todavía recuerdo, lo hablaba hace unos días con Horacio Duarte del Estado de México, que en el 2014 buscábamos candidatos, candidatas de distritos electorales. Yo recuerdo que en Tlalpan, de donde fui jefa delegacional, tardamos más de mes y medio para poder encontrar una candidata para el Distrito 5, porque muchos compañeros, compañeras no estaban convencidos. Pero más allá de ese momento, yo creo que lo que es increíble es lo que hemos logrado en estos 7 años. Por supuesto, con el presidente López Obrador al frente. Somos gobierno federal, la presidencia de la República, 22 gubernaturas, la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la mayoría en muchos congresos, cientos de presidencias municipales. Somos la fuerza política que el pueblo de México ha decidido que los represente. O al revés, representamos al pueblo de México. Y por ello creo que si nosotros vemos lo que fue la marcha del 27 de noviembre y lo que el presidente dijo en ese histórico discurso, donde termina hablando de cómo propone que se llame nuestro pensamiento, el pensamiento obradorista finalmente, que es el humanismo mexicano. Y todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de profundizarlo, de difundirlo, pero sobre todo de encabezar los principios que representan. Y por eso a mí me gusta hablar de 3 principios esenciales para cualquier gobierno de la Cuarta Transformación, que los hemos oído del presidente de la República, pero que no por ello no tenemos que seguirlos diciendo, manteniendo, profundizando y hablando de ellos.
Y el primero para mí es, por el bien de todos, primero los pobres. En esa frase que hemos oído tantas veces, está contenida la esencia de nuestro movimiento. Significa fraternidad, significa solidaridad, significa que no podemos dejar a nadie atrás, significa que los caminos que tenemos que abrir siempre son anchos y no estrechos para que solo pasen algunos. Significa que a cualquiera que se quede atrás debemos darle la mano. Significa el amor al prójimo, significa el amor al pueblo, pero también significa la esencia de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Significa que las políticas públicas que tenemos que desarrollar tienen que dirigir los recursos públicos a disminuir las grandes desigualdades. Tienen que dirigirse necesariamente a aquellos que menos tienen para que podamos disminuir esa brecha. Significa que los derechos por los que debemos seguir trabajando y luchando son los grandes derechos sociales y humanos del pueblo de México. Significa que la educación es un derecho, significa que la salud pública es un derecho, significa que la vivienda es un derecho, significa que los derechos de las mujeres por su igualdad son eso, derechos humanos de las mujeres. Significa que tenemos que seguir luchando porque cada mexicano y mexicana tenga acceso a los grandes derechos. Eso para mí significa, por el bien de todos, primero los pobres. Es esencia, es convicción y es política pública. El segundo principio, que lo hemos oído también muchas veces, es no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Significa que la honestidad es nuestro mayor valor, que ningún gobierno que se dice de la Cuarta Transformación puede aceptar la corrupción. Significa que la austeridad republicana es esencia de nuestros gobiernos. Significa que el recurso público está para destinárselo al pueblo de México. Significa que el recurso público no puede servir para el beneficio de los gobernantes. Significa que el gobernante debe vivir en la justa medianía. Significa que el recurso público, y es uno, o diría yo, uno de los principios que no existe en ningún otro lado, que los gobiernos deben de mantenerse austeros, pero no la austeridad del neoliberalismo asociada a la disminución de los derechos sociales, de los programas sociales, sino la austeridad en los gobiernos. Eso debe ser parte de las presidencias municipales, de las gubernaturas, de la Cámara de Diputados, de senadores. Y el tercer principio esencial es que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si esa es esencia del humanismo, como personas, si como personas debemos servir a los demás en nuestra vida cotidiana, como gobernantes más. Todo aquel gobernante que piense que el servicio público es para servirse a sí mismo o a un grupo específico, está muy equivocado. Esas para mí son esencias, entre otras, de lo que el presidente llama el humanismo mexicano, que solamente es nuestro, que es nuestra historia, que es la profundidad de lo que significa ser mexicano y mexicana, y es la esencia de lo que significa la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y ese es el principio con el que hemos gobernado la Ciudad de México, y siempre también poniendo los pies en la tierra, y siempre también queriendo dar un paso más por la transformación, porque ni queremos un paso atrás, ni queremos un paso a la derecha, siempre queremos un paso más por la transformación de la vida pública de México. Y ahí es donde quisiera platicarles algunas de las acciones que hemos desarrollado en la ciudad, que para mí son esencia de los grandes derechos por los que tenemos que seguir luchando para el pueblo de México. El primero, que probablemente ustedes conocen, es el
papel que le hemos dado a la educación pública. Además de que el presidente echó para atrás, y ustedes, la reforma educativa, de que se ha dado una cantidad de plazas muy grande a los maestros de educación pública, nosotros en la ciudad tomamos la decisión de darle una beca a todos los niños y niñas, de preescolar hasta secundaria. Cuando llegamos al gobierno, había una beca que se llamaba Niños Talento, que solo le daba una beca a quien tenía 9 y 10 de promedio. Y nosotros no creemos en la meritocracia, en la infancia, en general, pero particularmente para los niños y niñas. No podemos pedirle a un niño o una niña que llega sin desayunar a la escuela que tenga la misma calificación de aquel que puede tener todas las condiciones, o aquel que tiene problemas en su casa, poder tener una buena calificación. Lo que queremos es que todos y todas aprendan, tengan la posibilidad de estudiar. Así que en vez de desaparecer esa beca que generaba desigualdades, tomamos la decisión de hacerla universal. Son 1.200.000 niños y niñas que en la Ciudad de México tienen una beca mensual. Y en el verano un apoyo a útiles y uniformes escolares. El año pasado la inversión fue de 6.500 millones de pesos. Este año, como la vamos a incrementar en cerca del 20%, la inversión va a ser de más de 7.000 millones de pesos. Es una beca para los niños y niñas. En la ciudad, como en todo México, los adultos mayores tienen apoyo por el presidente. Entre los dos damos apoyo para las personas con discapacidad y nosotros damos apoyo a los niños y a las niñas. ¿Qué mejor que mostrar el alma de una sociedad, ese humanismo, apoyando a los más vulnerables? En la ciudad, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y todos los niños y niñas que van a escuela pública tienen este apoyo directo, sin ninguna intermediación. Se llama la beca del bienestar para niños y niñas, Mi Beca para Empezar. Hemos aumentado también la educación media superior. Pero en particular, una de las acciones que más orgullo me da es que creamos 2 universidades públicas nuevas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Acompañamos la política del presidente de las universidades Benito Juárez con nuevas universidades públicas. La Rosario Castellanos tiene hoy 22 carreras, maestría, doctorado, 6 planteles, vamos por el 7º, enfrente del casco de Santo Tomás, y tiene hoy casi 38,000 jóvenes estudiando en la Rosario Castellanos, que de otra manera hubieran sido rechazados de las universidades públicas, porque creemos que la educación es un derecho, pero además cualquier joven que acabe la prepa, que tenga deseos de estudiar, tenemos que seguir abriendo los espacios para que pueda hacerlo. Y la otra es la Universidad de la Salud. Hemos oído al presidente decir que uno de los graves problemas para alcanzar el derecho a la salud es que no hay suficientes médicos y particularmente médicos especialistas. Así que nosotros decidimos contribuir con la formación de jóvenes para ser médicos. Esta Universidad de la Salud está en la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Es una sección de más de 50 hectáreas que la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente de la República la donaron no al pueblo de la Ciudad de México, sino al pueblo de México. Hoy Chapultepec no solamente tiene, además de las 3 secciones y el Centro Cultural Los Pinos, la 4ª sección del bosque de Chapultepec. Y ahí, en lo que era una instalación militar, hoy hay una Universidad de la Salud, donde 3,000 jóvenes de todo el país estudian medicina y enfermería, 1,500 y 1,500. Ya estamos entrando a la 4ª generación de esta universidad y va a seguir creciendo. Nuestro objetivo es que en las 2 universidades lleguemos a más de 50,000 jóvenes que tengan el derecho a la educación. De joven tuve la oportunidad de luchar en uno de los movimientos estudiantiles más importantes de la segunda mitad del siglo XX, el Consejo Estudiantil Universitario, que me dio la posibilidad de crecer.
pero sobre todo luchamos por la educación pública, por la defensa de la Universidad Nacional. Hoy puedo decir que le estamos regresando al pueblo de México lo que nos quisieron quitar. 2 universidades públicas con 50,000 jóvenes estudiando, porque esa es la esencia del derecho a la educación. Derecho a la salud, hemos creado 3 hospitales generales y ahora estamos entrando al programa IMSS Bienestar, no me voy a detener mucho aquí, pero quiero hablarles un poco de los programas que hemos hecho en movilidad, en transporte público, y también hablarles un poco del metro de la Ciudad de México para que nos ayuden a difundir y cerrar todas las calumnias que luego se dicen. Que por cierto, compañero que sea calumniado, compañero que tiene que ser defendido, porque esa es la parte de la unidad. Y no lo digo por mí, lo digo por todos, por todas. Aquí estamos juntos todos, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Esa es la esencia de la unidad, porque la crítica que nos hacen es una crítica al proyecto, no a la persona. En el caso de la movilidad, quiero platicarles algunos proyectos y si tienen oportunidad y no los han visitado, poder hacer, Nacho, si nos permiten, una visita para poderlos llevar a algunos de estos proyectos. Quiero hablarles del trolebús elevado de Iztapalapa. Es un segundo piso, por ahí yo traía unos videitos, no sé si al final se puedan poner. Es un segundo piso de 8 kilómetros de longitud, que va de la salida al Estado de México en el oriente por el camino a Puebla, que hay varios poblanos, por el camino hacia Puebla, que por cierto ese proyecto se va a aumentar hasta Chalco, justamente por la carretera a Puebla, y va hasta Constitución de 1917. Como ustedes saben, Iztapalapa es la alcaldía que si lo tomamos como municipios es la de más número de habitantes, 1.8 millones de personas viven en Iztapalapa, de las que mayor marginación tiene y no tenía un transporte público masivo. Este fue un diseño propio, lo echamos a andar y hoy es una realidad, es un transporte de primer mundo, único, y cuesta 7 pesos el boleto. El otro que les quiero platicar es el sistema de cablebuses, el cablebús de la Ciudad de México, que son el sistema de teleféricos urbanos más grande de todo el mundo. Son 2 líneas, vamos por la 3ª línea. La primera va del norte de la ciudad de Cuautepec al metro Indios Verdes, la segunda de la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917. Son casi 20 kilómetros de teleférico, ahora vamos por otros 8 kilómetros en un proyecto que va a ir de las secciones del bosque de Chapultepec hasta el pueblo de Santa Fe. Este transporte le cambia la vida a las personas, no solamente es un transporte limpio que va por las alturas, sino que cambió la vida de cientos de miles de familias que iban en microbús apachurrados durante 2 horas a ir en esta forma de transporte. Y lo destaco porque nosotros decimos aquí en la ciudad, el mejor transporte para el que menos tiene. Y si se fijan, es lo mismo que decir, por el bien de todos, primero los pobres. Son proyectos de movilidad, pero sobre todo de justicia social. Y ahí donde están los cablebuses, disminuyeron los índices delictivos, entre muchos otros proyectos, porque cuando se dignifica a las personas, siempre va a haber una reconstrucción del tejido social. Ese es el cablebús de la ciudad. Aparte hemos comprado otros 500 trolebuses, autobuses urbanos a las zonas más pobres, la red de transporte de pasajeros que la fortaleció el presidente cuando fue jefe de gobierno y hoy la estamos fortaleciendo. Algunos de esos autobuses tienen una tarifa de 2 pesos porque van a las colonias más marginadas de la ciudad, las más populares, y son autobuses no contaminantes de primer nivel.
Y la otra que quiero platicarles es un poco sobre el metro de la ciudad. El metro, como ustedes saben, cumplió el año pasado 53 años, su primera línea. Y nosotros tomamos la decisión de hacer una inversión integral en el metro. No parches nada más, sino realmente hacer una inversión integral. Para que tengan ustedes la información, la inversión que estamos haciendo en el metro de la Ciudad de México es de más de 40,000 millones de pesos. Estamos transformando completamente la línea 1, la más antigua. Se están cambiando vías, se está cambiando balastos, se está cambiando completamente. Se están adquiriendo 29 trenes en un consorcio de diversas empresas que tiene además su base en Querétaro, porque en la licitación pusimos que el 30% fueran proveedores nacionales. Entonces, no solamente esta obra está en la ciudad, sino que además está generando riqueza en distintos lugares del país, particularmente en Querétaro, generando una acción de proveedurías hacia el metro de la ciudad. Entonces, son 37,000 millones de pesos en la línea 1, si ustedes gustan también los llevamos a esta obra, estamos por concluirla en febrero ya para poder empezar a hacer el inicio de pruebas en marzo. Y la otra obra que es muy importante, le llamamos Metro Energía. Esta a mí es la que más, no porque la línea 1 no sea importante, pero Metro Energía tiene una virtud enorme. Son dos empresas públicas que juntaron sus esfuerzos. La empresa pública Sistema de Transporte Colectivo Metro y la empresa pública Comisión Federal de Electricidad. Juntamos esfuerzos, estamos cambiando por completo el abastecimiento, la transmisión, la distribución de energía eléctrica del metro. Esta subestación que están viendo en la pantalla es una subestación eléctrica que está en las instalaciones del metro y es del tamaño como darle la energía a una ciudad como Hermosillo, de ese tamaño es. Es ahora, de acuerdo con Bartlett, no conmigo, de acuerdo con CFE, la más moderna de todo el país y única en su tipo, además de 4 grandes transformadores y un nuevo sistema muy moderno de cambio en la modelación de energía. Es decir, es falso que no estemos invirtiendo en el metro. Por supuesto que si se requiere más vamos a estar ahí, ya estamos trabajando, pero hemos hecho una inversión histórica para beneficio de cerca de 3,5 millones de personas que diariamente usan el sistema de transporte colectivo metro. Quiero hablarles de otras 2 acciones que creo que son fundamentales y que estamos muy orgullosos. El primero es el programa de espacios públicos, son 16 parques nuevos que hemos hecho en la ciudad, con una acción muy específica que es que desprivatizamos espacios públicos, los convertimos en administrados por el gobierno de la ciudad y totalmente gratuitos. El Parque Ecológico de Xochimilco, que estaba privatizado y que hoy es un parque de 40 hectáreas, el Parque Cuitláhuac en Iztapalapa, que era un basurero y que hoy es uno de los parques más bonitos de la ciudad, el Bosque de Aragón, que se rehabilitó completamente, el Canal del Desagüe, ese es Xochimilco, los invitamos también para que vayan, el Parque Ave Fénix, que era un canal del desagüe con bardas que se había cerrado y que era un lugar inhóspito, inseguro, y que hoy es un parque lineal de cerca de más de 4 kilómetros. Son 16 espacios públicos, porque durante mucho tiempo, este es el Parque Cantera en Coyoacán, en las ciudades, la verdad es que todo el proceso del neoliberalismo cerró estos espacios o los privatizó. Y en muchas ciudades el espacio público se convirtió en las tiendas comerciales los fines de semana. No porque no deba haber tiendas comerciales, pero lo que no puede ser es que el espacio de esparcimiento esté asociado al consumo y esté asociado a la diferenciación social. Por eso, la unión con la naturaleza, todo lo que significa un espacio público como estos, pues ha sido esencia. Y de nuevo, los parques están
donde históricamente no había parques, en el oriente, en el norte y en el sur de la ciudad. Son 16 parques rehabilitados en este programa que se llama Sembrando Parques. Y finalmente, para no cansarlos mucho, quisiera mencionarles lo que hemos hecho por las mujeres en la ciudad. En 2019, en noviembre, el 25 de noviembre, tomé la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México y desarrollamos alrededor de 13 acciones, desde leyes que se aprobaron en el Congreso de la Ciudad de México, como por ejemplo una ley que se llama El agresor sale de casa. Históricamente se había planteado que las mujeres violentadas, y está bien, hay que seguirlo manteniendo, fueran a refugios. Y yo me pregunté, ¿por qué la mujer no se puede quedar en su casa con sus hijos? ¿Por qué tiene que ser expulsada? Entonces, esa ley está por encima del derecho de propiedad. Aun cuando el hogar, la vivienda, sea o esté a nombre del esposo, del golpeador, del abusador, el juez puede dictaminar que quien se quede en la casa con los hijos es la mujer. Y las medidas cautelares son para el agresor. Igual 27 centros de atención a las mujeres, un centro de ADN especial, único también en todo México y quizá en el mundo, que está especializado en temas de agresiones sexuales. Y por otro lado, entre otras cosas, 710 kilómetros, hoy acabamos de anunciar que vamos por 200 kilómetros más de senderos para mujeres libres y seguras. Son senderos iluminados. Históricamente en las ciudades se iluminan las calles para los autos. ¿Y qué pasa con los peatones y particularmente las mujeres que caminan? Pues sencillamente hay que iluminar las banquetas. Entonces, de distintas maneras, con distintas tecnologías, hemos iluminado ya 710 kilómetros, vamos por 200 más, y esto ha permitido disminuir las agresiones para las mujeres. Y de igual manera, hay cámaras en la ciudad, que, por cierto, en la ciudad hemos disminuido en 50% los índices delictivos, con muchas acciones, vieron ahí lo que presentamos en la mañanera con el presidente, y entre otras, es el uso de tecnología de manera distinta, pensando siempre en las personas, no la tecnología per se. Y ahí también, hablando de derechos, contribuimos al Internet para todos en la ciudad, siendo hoy la ciudad más conectada del mundo, con mayor número de puntos Wi-Fi gratuitos. Son 30,000 ya, vamos por 34,000 este año, son 16,000 puntos en la ciudad. Todas las escuelas públicas están conectadas con Wi-Fi gratuito a Internet, 3,500 unidades habitacionales, y las colonias que no tenían conexión a Internet tienen hoy, estamos por conectarlas, que son 300 colonias más. Son 34,000 puntos de Internet gratuito y es con la misma visión. El acceso a Internet tiene que ser un derecho. No solo el que tiene dinero para pagar un plan tiene derecho a poder acceder a todo lo que significa hoy el Internet. Estas son algunas de las acciones que con gusto podemos platicar, ahora que aprovecho para decirles que en la ciudad desprivatizamos todo lo que aún quedaba de privatización del agua. Estaba privatizada la comercialización del agua, se acabó la concesión, la quitamos y solo por platicarles estamos recaudando más hoy de lo que se recaudaba cuando estaba privatizado. ¿Cómo hemos logrado esto? No hemos aumentado impuestos en términos reales, no hemos aumentado derechos, vamos a dejar una ciudad menos endeudada que la que recibimos y eso solamente se llama honestidad que da resultados, porque es austeridad republicana, honestidad, esencia de nuestro proyecto. Y quiero cerrar con una reflexión para todas y para todos.
Estamos viviendo un momento único. Creo que las mexicanas y mexicanos tenemos hoy un gran privilegio, que es tener al presidente Andrés Manuel López Obrador como nuestro presidente. Tenemos que seguirle dando el apoyo al presidente, siempre. Es un proyecto. Y todos los que estamos en este proceso para poder representar al movimiento en su momento, en una presidencia municipal, en una gubernatura, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados o en la Presidencia de la República, tenemos que tener en cuenta los principios y las causas por las que luchamos. Porque nosotros no dejamos de luchar. En la jefatura de gobierno sigo luchando por un México con justicia. El presidente lucha todos los días por la construcción de un México democrático, con justicia. Y esas causas de las que formamos parte son esencia de nuestro movimiento. Y por eso, por encima de todo, cuando hablamos de la unidad, tenemos que tener en cuenta eso. No hay nada que esté por encima del proyecto de transformación. Nada. Por fortuna, tenemos método en el que todos estamos de acuerdo. Pero por encima de todo está nuestro proyecto. Y nuestro proyecto quiere decir el bienestar del pueblo de México, de los mexicanos y de las mexicanas. Y la construcción siempre de esta patria a la que amamos tanto. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan permitido dirigirles estas palabras y decirles que por encima de todo la unidad, el proyecto y que viva la cuarta transformación de la vida pública de México. Muchas gracias.